Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Agradecemos nuevamente la atención que tienen con el Centro de Posgrados del Estado de México para el ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo con el título Retos para el Cambio, Nuevo Panorama Nacional e Internacional. Hoy tenemos la ponencia del día 14 de mayo del 2020 a cargo del doctor José Félix Saavedra Ramírez con el título La salud y la prevención ante el coronavirus o COVID-19. Me voy a permitir leer la síntesis curricular de nuestro ponente del día de hoy. Su formación académica es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, medio especialista en medicina integrada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También cuenta con una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública y la experiencia laboral también tiene el doctorado en alta dirección, disculpen, por el Centro de Posgrados del Estado de México. La experiencia laboral en enero del 2019 al actual es supervisor de unidades de segundo y tercer nivel de atención de calidad, así como supervisor de programas y proyectos en asociaciones público-privadas en el ISSSTE. También se ha desempeñado como jefe de departamento adscrito al Servicio de Medicina Interna, jornada acumulada, Hospital General Balbuena, del 2015 hasta este momento. También es coordinador de procuración con fines de trasplante en el ISSSTE. También ha desempeñado actividades relacionadas con la asesoría de servicios médicos en el sistema de transporte colectivo Metro, así como jefe de departamento adscrito al Servicio de Medicina Interna de la jornada acumulada del Hospital Balbuena, como lo habíamos comentado, director general del Centro de Tratamiento Oceánica SADCB, encargado de la subdirección médica del Hospital General de Balbuena. También se ha desempeñado como coordinador de hospitalización del Hospital General Balbuena, adscrito a medicina interna en el propio hospital, encargado de la dirección en fines de semana del Hospital General Vicente Villada en el Instituto de Salud del Estado de México,
adscrito a urgencias del Hospital General Vicente Villada en el ISEN y coordinador de servicios médicos en la delegación Benito Juárez. Sus publicaciones y reconocimientos son los siguientes: publicaciones realizadas para la Fundación Academia AESCULAP México Asociación Civil, con la temática en el Foro Global para la Comunicación en las Ciencias Médicas, cuyo objetivo es alentar el intercambio de conocimiento a través del diálogo interdisciplinario con líderes de opinión y expertos en el cuidado de la salud. Desde su fundación en 1995, la Academia ha ganado el reconocimiento internacional en cuanto a la educación y entrenamiento médico, siendo los líderes globales en su red en 50 países. También tiene el doctor publicaciones internacionales indexadas, así como sus reconocimientos son en mención honorífica en el doctorado en alta dirección en este Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México, así como la medalla Gustavo Vaz Brada. Pues sea usted bienvenido, doctor. Estamos muy contentos, doctor Félix Saavedra Ramírez, de que nos regale este tiempo para toda la comunidad del Centro de Posgrados del Estado de México y nuestros invitados en el tema que usted va a tratar. Adelante, doctor, y muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, agradeciendo a todos los ponentes, perdón, a todos los participantes, y que se me haya permitido ser ponente de este Centro de Estudios de Posgrados del Estado de México, al cual tengo una alta estima y un reconocimiento a la labor que desarrollan. Pues bien, el tema del día de hoy compete relacionado al COVID, en el cual abordaremos para las personas que estamos en primera línea, para aquel personal médico, paramédico e inclusive administrativo que está actualmente involucrado en la atención a la salud, pues daremos como objetivo o como personal blanco al cual irá esta plática. Hablaremos de 3 temas en particular. Primero será sobre prevención. El siguiente será sobre una introducción a los artículos constitucionales relacionados a los equipos de protección y a una defensoría ante todas estas situaciones que se están presentando en este momento. Y el tercer punto será relacionado a lo que es la salud mental. Pues, si ustedes me permiten, y con la venia de ustedes, empezaríamos nuestra presentación. Adelante, gracias, doctor. Indíquenme, por favor, si logran visualizar mi pantalla. Sí, sí la vemos. Perfecto. Ok, pues el tema que comprende el día de hoy es la salud y la prevención ante el coronavirus, mejor conocido como COVID-19. Reitero. Yo veo la pantalla de Zoom, más no la presentación, Óscar Andreu. A ver si Sistemas me puede facilitar. ¿Listo, doctor? ¿Ahora sí? Excelente. Bueno, pues reitero mi nombre, José Félix Saavedra Ramírez, docente del Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México, del cual ampliamente orgulloso de haber regresado de esa institución, la cual es mi alma mater, con relación a lo que es el doctorado en alta dirección. Pues bien,
Vamos a retomar lo que es el concepto de salud proveniente de la Organización Mundial de la Salud. Esta nos indica que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o de afecciones. Por poner como preámbulo, esta cita precede de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la cual fue adoptada en la Conferencia Sanitaria Internacional, la cual se celebró en 1946. Y cabe mencionar que esta definición, desde 1948 hasta la fecha, no ha sufrido modificación alguna. Por lo tanto, está vigente. Pues bien, para dar introducción al tema, podríamos decir que nos encontramos en un momento crucial para la humanidad, en la cual nos encontramos con diversas opciones. Podemos sufrir la aparición de esta pandemia que, como sabemos y como proyectamos, afectará a gran parte de la población y generará respectivos cambios en la salud, en la economía, en la sociedad. Otra manera de vivir la situación actual es ignorar las recomendaciones y vivir sin preocupaciones. Desgraciadamente, visualizamos en las noticias o conocemos gente o inclusive en la calle que ignoran las recomendaciones y que viven con una desfachatez increíble. Otra postura, y es la del Centro de Estudios de Posgrado, es ser resilientes. Es decir, es aprender y esforzar en adaptarnos para después sobresalir. Podemos vivir un apocalipsis zombie o podemos tener un momento en el cual nosotros aprendamos, busquemos nuevos conocimientos, aprendamos de la situación y salgamos avantes. Esta decisión le pertenece a cada uno de los participantes, a cada una de las personas con el cual lo va a vivir. Pues bien, un gran filósofo decía que solamente existe un bien, y este es el conocimiento. Y su dualidad decía que solamente había un mal, el cual era la ignorancia. Esta persona era Sócrates, un filósofo griego de la antigüedad. Ahora, ¿a quién va a ir dirigida esta plática en lo particular? Va a ir dirigida al personal médico que está en la atención de esta pandemia, al personal de primera línea, al personal paramédico que siempre nos ha apoyado y al personal administrativo, el cual está encargado de suministrar los insumos y también de realizar una planeación adecuada. Son las personas a las cuales vamos a dirigir esta plática. Pues, si nosotros recordamos al doctor Gatell, pues nos dice que el coronavirus se transmite en una frase a través de un achú, es decir, a través de la expulsión de gotículas, las cuales salen a través de un estornudo. Sin embargo, aquí hay una consideración muy importante. Si nosotros ya estamos atendiendo pacientes, existen 3 zonas de seguridad. La primera, y esto lo indican las guías internacionales, dice, la primera zona de seguridad en la cual tiene un diámetro mayor a 2 metros, está establecido como medida de protección el empleo de un cubrebocas y de unos guantes. A su vez, también es necesaria la protección ocular. Si nosotros nos vamos acercando a este paciente,
pasando a la zona intermedia, el cual tiene una distancia promedio con el paciente de 1 metro. En esta se pide que se utilice cubrebocas, guantes y vestuario desechable. Y entraríamos a la zona roja, en la cual es la zona de riesgo. En esta es un contacto, una aproximación menor a 1 metro, en el cual se tienen que tomar todas y absolutamente todas las medidas de seguridad correspondientes, es decir, las correspondientes a un equipo de protección personal denominado EPP. Estamos hablando de careta, gogles, overol, etcétera, etcétera. Ahora, esto es con pacientes que ya están diagnosticados. Sin embargo, en la vía pública, en nuestros centros de trabajo, ¿cómo sabemos si la persona que está al lado de nosotros no es un portador asintomático? ¿Qué distancia tendríamos que usar? Si nuestro vecino o la persona que está cruzando la calle, ¿cómo determinar que éste no sea un portador del virus? Recordamos, pues, que existen medidas de protección muy generales, las cuales son lavar las manos a fondo y con frecuencia, mantener una distancia de 1 metro con personas que tengan tos o que estornuden, pero si hablamos que la zona mínima de seguridad son 2 metros, como que aquí empezamos a tener contradicciones. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, siempre mantenerse informado, eso es básico. El estornudo de etiqueta, y bueno, si presenta tos, fiebre o dificultad respiratoria, pues buscar la atención médica inmediata. El gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las instituciones de salud, han elaborado lo que es la guía para el uso de equipo de protección personal durante la epidemia por COVID-19. Y esta se refiere principalmente a qué tipo de equipo de protección requiere emplear aquella persona que va a brindar la atención, pero también el área donde se brindará la atención misma. Sin embargo, una realidad es esto. Se está proporcionando un equipo que inclusive aquí lo menciona, no se debe de emplear en situaciones contaminantes o podemos presentarles este baby doll que se utiliza como supuesto equipo de protección, el cual no cubre las más mínimas medidas aplicadas a la norma. Llegaríamos a los cubrebocas. ¿Verdad? Es inadmisible que inclusive en la televisión estén promocionando un KNV95, cuando sabemos que lo mínimo indispensable es el manejo de un cubrebocas KN95 aprobado de acuerdo a los estándares. Por ello mismo, es que esta plática la vamos a redireccionar. ¿Qué es el equipo de protección personal? Pues, ¿quién es la persona que lo debe emplear? Recordemos que el equipo, el personal de salud es una población de alto riesgo para contraer enfermedades y más durante los brotes epidémicos, ya que la exposición continua con personas sospechosas o confirmadas los hace más susceptibles de contagiarse. Sabemos bien que el personal de salud es la piedra angular que permite dar solución a esta contingencia y por ello mismo no se debe escatimar en las precauciones en las que el personal de salud llevará a cabo.
La realidad es que se nos envía sin el equipo de protección adecuada, sin la preparación necesaria e inclusive somos amenazados con despido. Por ello es que esta plática, en lugar de hablar sobre las características del equipo de protección, vamos a reorientarla hacia el equipo de protección constitucional, ya que muchos compañeros, al protestar, al levantar la voz por tener un equipo de protección inadecuada, han sido despedidos de su área laboral. Pues bien, para ello tenemos el artículo 4 constitucional de nuestra Carta Magna. En esta nos indica que toda persona tiene derecho a la protección a la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Apoyándonos en el artículo 1 constitucional, este se indica que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Si recordamos, uno de los más grandes derechos humanos es el derecho a la salud. El artículo 1 de la Ley General de Salud está ampliamente en concordancia con el artículo 4 constitucional. Y este dice que la presente ley reglamenta el derecho a la protección a la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4 constitucional y establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Como ven, esta reglamentación es de aplicación federal. Pero, ¿qué sucede cuando una persona manifiesta su inconformidad, manifiesta la necesidad de tener un mejor equipo de protección? Y pues, como vivimos en la era de las comunicaciones, se le ocurre publicarlo por Facebook, Instagram y todas las demás redes sociales habidas y por haber. Pues, ¿qué creen? El artículo 60 de la Constitución indica: se concede acción popular para denunciar ante las autoridades sanitarias todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o que provoque un daño a la salud de la población. La acción popular podrá ejercitarse por cualquier persona si una persona realiza una manifestación, realiza una publicación en cualquier medio electrónico, no es más allá de una denuncia. Por ello mismo, no puede ser despedido, siempre y cuando no viole las garantías de algún paciente o de otra persona. Es decir, no podemos publicar pacientes que están intubados o que están en el área de COVID, pues, y que se les vea el rostro, a menos que nos hayan dado su consentimiento previo, ya que esto se considera una denuncia. Ahora,
Generalmente nos preocupamos por la salud física, pero la salud mental, pues también el gobierno el gobierno de México y la Secretaría de Salud establecen las recomendaciones y las estrategias generales para la protección y la atención a la salud mental del personal sanitario que opera en los centros COVID y en las instalaciones que prestan atención a los casos sospechosos o confirmados. Y emite ciertas recomendaciones. Estas estrategias están dirigidas a la prevención y protección de la salud mental del personal sanitario y se refieren a promover descansos periódicos y rotación de funciones. Esto es debido a la alta carga de estrés en la medida de las posibilidades, rotar al personal y realizar las siguientes medidas, como son que el personal no pase más de 8 horas continuas dentro de un área de atención de alta demanda, proporcionando a este un periodo de descanso de al menos 8 horas pasando este intervalo de tiempo. Se preguntarán, bueno, ¿y las personas que trabajan 12 horas? De cualquier manera, no pueden estar más de 8 horas en atención a los pacientes con este tipo de patologías y las horas restantes de su jornada laboral las podrán emplear determinando ahora sí el centro para visualizar otro tipo de pacientes o el descanso mismo. Se debe también, como otra estrategia, procurar la rotación periódica de las funciones del personal, ya sea de áreas de mayor a menor demanda o asignando diferentes responsabilidades. El equipo de intubación, por mencionar alguno, no debe de estar todo el tiempo o todos los días de la semana exclusivamente dedicado al área de intubación en pacientes que padecen COVID, sino debe de alternarse sus funciones. Tal vez descansos de 48 horas, pero esto lo determinará el centro de acuerdo a sus políticas y obviamente a sus necesidades. Si en todos los lugares se debe de tener la asignación de personal encargado de dar informes y de malas noticias. Este es un punto trascendental, ya que no nada más es el estrés de estar con el paciente, sino es el estrés de comunicar, el dolor propio que se siente. Creo que tenemos un poquito de interferencia. Gracias. El dolor que se siente al comunicar esta noticia de pérdida de la vida. Para ello mismo, existen diversas asociaciones. Me permito aquí mostrar una en la cual está encaminada a la atención de personal médico, paramédico, sin importar el tipo de función laboral. Ellos me congratulo en haber necesitado de sus servicios y salir avante. Hay que reconocer que ante esta situación tenemos miedo, que son jornadas de mucho estrés. Solamente los tontos no tienen miedo y por ello cometen errores. La diferencia es que buscamos actualizarnos para estar entrenados y adicionalmente tenemos una vocación y la conciencia plena de que ayudaremos a gran número de personas, siempre y cuando tengamos los insumos para un correcto actuar. Por lo tanto,
a modo de conclusión, quiero decirles a todos y a cada uno de ustedes que creceremos y saldremos adelante. Muchas gracias. Dejo espacio para preguntas. Muchas gracias, doctor, y agradecemos el día de hoy su ponencia y les pedimos a las personas que tengan alguna duda, por favor, las que están en Zoom, puedan hacerlo a través del chat y las que nos acompañan a través del Facebook también lo puedan hacer a través de este mismo mecanismo. Tenemos ya algunas preguntas, doctor, y van relacionadas a la temática de la cual usted habla. Por ejemplo, Helen nos señala, ese traje cuesta 500 pesos y el de uso de pintor cuesta 140. Eso es mentira. El traje no, queremos establecer que no cumple con los requisitos. ¿Cuál es su opinión, doctor Saavedra? No le escuché la pregunta, perdón. Sí, nos mencionan que se están utilizando trajes que se utilizan para la pintura y no para las áreas neurálgicas y de contagio en los hospitales. Sí, puede hacer su pregunta para que los escuchemos, por favor, por el chat. Gracias. No. Ok. Sí, doctor, adelante, por favor. Doctora Helen, a sus órdenes. No, es que no. Adelante, doctor, por favor. De hecho, todo equipo de protección debe estar de acuerdo a la norma, a normas internacionales. Entonces, sí quisiera que la doctora Helen pudiese hacer más puntual su pregunta para poder ayudarle. Sí, claro. Ahorita que nos la haga por el chat, con gusto volvemos a retomarla, doctor, si no tiene ninguna objeción. Ernesto nos No, al dice, contrario. el informe adecuado y oportuno es importantísimo para evitar problemas en los pacientes graves con riesgo a la pérdida de vida. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema, doctor Saavedra? El informe oportuno y adecuado. Sí, efectivamente, la comunicación debe de ser activa y debe de ser continua para los pacientes. De hecho, es una obligatoriedad de todas las instituciones de salud la comunicación continua para los pacientes que ahora tenemos. Eso, además de mejorar la relación médico-paciente, disminuye los niveles de estrés de los familiares al saber la evolución de sus pacientes y pues se deben establecer los mecanismos de acuerdo a las instituciones para favorecer esto. Muy bien, doctor. El maestro Luis Ladislao García Martínez nos comenta, ¿cuál es la estrategia de bioseguridad que garantiza el regreso a la normalidad bajo su óptica? No quisiera entrar en cuestiones políticas, pero obviamente el distanciamiento social será una de las principales medidas. A su vez, el uso de cubrebocas, el uso de distanciamiento social, el uso de estornudo de cortesía, el lavado de manos continuas será una de las normas básicas. Pero esto no nada más para el regreso a la escuela, sino ante cualquier actividad que se desarrolle. Muy bien, doctor. Maolina Borras nos pregunta, ¿qué sucede cuando a pesar de que se proporciona el material correcto, se niegan a atender a los pacientes? ¿Cuál es su perspectiva, doctor? De hecho, si se tiene el material correcto, no se debe de negar la atención bajo ningún concepto. O sea, todas las instituciones de salud tienen ahorita, bueno, no ahorita, tienen desde sexenios anteriores la política de cero rechazo. Entonces,
dentro de la óptica del personal médico, paramédico y administrativo, es atender con calidad a todos y cada uno de los pacientes y con la oportunidad necesaria. Muy bien. El doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez nos hace referencia que se tuvieron 3 meses de anticipación para preparar el escenario. ¿Qué pudo haberse hecho a su óptica, doctor Saavedra? Híjole. Vuelvo a mencionar, no quisiera entrar en una polémica política por respeto, pero sí, definitivamente cuando sabemos que el Poder Ejecutivo es la máxima autoridad a nivel militar, pero también lo es de las instituciones de salud. Entonces, si no tiene un adecuado asesoramiento y si él mismo no promueve las acciones recomendadas por sus subsecretarios, pues, ¿qué puedo decirle? Sí faltó una planeación oportuna. Alejandro Ibarra, doctor, le hace el siguiente cuestionamiento. Primeramente, saludarlo y felicitarlo por la ponencia que acaba de dar. Y le cuestiona, ¿usted cree que las redes sociales están haciendo un bien en esta pandemia? ¿Cuál es su óptica, doctor? Sí, bueno, todo tiene un aspecto ambivalente. Entonces, si vamos a realizar una denuncia con la cual se mencione que que no se cuenta con el equipo adecuado y reforzaríamos con el artículo 60 de la Constitución, en el cual, perdón, de la Ley General de Salud, en el cual nos indica que podemos hacer una denuncia como tal para recibir los insumos adecuados, no tengo el más mínimo inconveniente. Pero también considero que no nada más es evidenciar lo malo, sino también evidenciar aquellas acciones, aquellas personas que se están recuperando, aquellas situaciones donde se está actuando con bien. Entonces, yo creo que el uso de las redes sociales debe de ser muy responsable, pero también muy bien pensado sobre su contenido. De acuerdo, doctor. Iván André, por Facebook, nos hace el siguiente cuestionamiento. ¿Qué opinión le merece el uso de juicios de amparo para evitar laborar, incluso con el adecuado equipo de protección y la capacitación necesaria? Me llama la atención porque meter un juicio de amparo cuando se cuenta con todas las condiciones para la atención de un paciente, ya que tenemos la capacitación y el equipo suficiente, creo que no es la manera más adecuada, creo que no es ética, creo que no es eh, lo que es la acción real de un personal de salud. O sea, creo que habría que considerar muy bien todas esas vertientes, todas esas variables que existen, porque lo que queremos, el personal de salud, no es alejarnos de esta pandemia, no es alejarnos de los pacientes. Lo único que pedimos es capacitación, la cual la hemos tratado de solventar, y equipos de protección adecuado. O sea, nosotros como personal médico y paramédico, lo único que buscamos es seguir atendiendo a nuestros pacientes, siempre con amor, siempre con calidad, pero estando adecuadamente protegidos. Muy bien, Entonces, doctor. habría que analizar muy bien ese caso. Gracias, doctor. Ricardo Hernández pregunta lo siguiente. Si los equipos proporcionados para atender a un paciente infectado no son los adecuados, ¿es correcto que se sancione jurídicamente a un colaborador? Ricardo Hernández Rosales hace el cuestionamiento. Justamente ese fue el tema de nuestra plática y no. Entonces se pueden tomar acciones
para retroceder en esa acción. También Luis Sánchez nos hace el siguiente cuestionamiento, doctor. Los especialistas no relacionados a este padecimiento, como oftalmólogos, por ejemplo, deberían entrar a áreas de COVID y no sería meritorio de demandas en caso de alguna responsabilidad. ¿Cuál es su opinión, doctor? De hecho, al entrar a la fase de contingencia, a la fase 3, todo personal médico debe de estar comandado por un médico intensivista, y ese médico intensivista tiene la capacidad para dirigir las acciones de todo aquel médico sin importar su especialidad, ya que todos estamos formados de acuerdo a los principios biológicos. Si bien nos hemos especializado o ultra especializado en algunas áreas, pues todos estamos debidamente capacitados para la atención de pacientes, pero siempre supervisados por un experto. Y esto no lo indico yo, esto lo indican las guías internacionales ante una pandemia. Gracias, doctor. Siguen llegando las preguntas y la siguiente es de María del Rosario Chávez Rodríguez, que nos dice, ¿cómo hacer entender bajo su juicio, doctor, a los usuarios el gran compromiso que tenemos que estar atendiendo a pacientes con COVID-19, aun cuando en la media difusión o en los medios de difusión dan una y otra vez la forma de contagio tradicional? Ay, de hecho, quisiera mencionarles algo. Artículos recientes indican que un paciente que ya está infectado, no nada más la vía respiratoria es la vía de contagio, sino inclusive aquellos pacientes hasta 28 días por las evacuaciones continúan siendo contaminantes. Bien sabemos que desgraciadamente aquellos pacientes que fallecen hasta 72 horas o 3 días después, por todas las secreciones que salen del organismo, continúan siendo factores o posibles fuentes de contagio. Entonces, yo sí, a título personal, diría que tenemos que estar alineados con el Ejecutivo, con el Legislativo y con los 3 poderes de la nación para que se dé una comunicación veraz sobre las medidas de protección. Sin embargo, también cabe dentro de nuestro criterio el buscar en nuestras comunidades, el poner nuestro granito de arena. Sabemos que si nosotros hacemos la difusión en nuestros pequeños núcleos, esta se compartirá con los núcleos cercanos o adyacentes. Y en ese mismo sentido, doctor Saavedra, Alejandro Ibarra le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que sería el material y las medidas necesarias para regresar a la normalidad? Perdón. Creo que nunca vamos a regresar a la normalidad. Así, a las condiciones a las que teníamos antes. O sea, el habernos enfrentado o el estarnos enfrentando a esta pandemia, considero también desde mi óptica personal que se modificarán las actitudes sociales, ya se están modificando inclusive las formas de comercio, las formas de negociar y obviamente las de la atención a la salud. Entonces, estamos en una época de transición muy importante. Muy bien, doctor. Insistimos, abusamos un poco de su tiempo, doctor. Muchas gracias, pero las preguntas siguen llegando. Oscar nos hace el siguiente cuestionamiento. Sobre los fallecidos motivados, el desabasto de medicina antes de la pandemia y las acciones del gobierno federal
sobre la omisión de la protección a los doctores se podrían considerar en algún momento como crímenes de lesa humanidad? ¿Cuál es su postura? Creo que es una pregunta muy fuerte y demasiado radical. Yo creo que estamos viviendo una época en la cual, si bien teníamos desconocimiento y persiste este desconocimiento en su totalidad de cuál es la fisiopatología, de cuál es la mejor manera de atacar la enfermedad como tal, pues no podemos decir que son crímenes hacia la humanidad, pero esto porque no teníamos un precedente. Sin embargo, a partir de ahora que ya contamos con una información, si bien imprecisa, tenemos un punto del cual partir, yo creo que las medidas de protección hacia nosotros, hacia nuestra comunidad, hacia el mundo en general, serán las más importantes. Doctor Saavedra, bajo su óptica, ¿qué importancia tiene la preparación en áreas económico-administrativas para el profesional de la salud? ¿Cuál es su perspectiva? Básica, básica, o sea, es algo que no se nos ha impartido desde carrera, tristemente. Y también a modo de felicitación, quisiera mencionar que al personal de enfermería, el cual este año de la pandemia, de este año del apocalipsis zombie, es el año de la partera y de la enfermera. Entonces, quiero felicitar principalmente a todo el personal de enfermería. Pero bien, el personal de enfermería, dentro de sus bases de formación, tienen este conocimiento administrativo. Sin embargo, los médicos nos enfocamos más a fisiopatología, a bioquímica, a farmacocinética, farmacodinamia, y para poder dirigir una institución con la calidad, con la visión suficiente, es indispensable contar con una preparación y a su vez continuar preparándose y especializándose en áreas administrativas. Por ende, el realizar una maestría o un doctorado en administración lo considero fundamental y sin hacer comercial, pero sí indicando que me siento orgulloso de pertenecer al Centro de Estudios de Posgrado del Estado de México, de donde muchos conocimientos se adquirieron ahí y se han reforzado y los cuales en mi vida diaria se aplican. Pues muchas gracias, doctor. Quisiéramos cerrar con dos preguntas finales, abusando de su tiempo y sobre todo de su excelente ponencia, así como las respuestas que nos ha dado. ¿Sí? Y hay una pregunta aquí que dice así, doctor. Al realizar la apertura laboral de la población en general, ¿con qué intensidad se podría presentar una segunda oleada de contagio en México bajo su expertise, doctor? Desgraciadamente es muy alta la posibilidad. O sea, lo que indica la epidemiología es que puede presentarse un segundo o inclusive un tercer pico, el cual sería más fuerte. Por ende, esta decisión que está tomando el Ejecutivo, asesorado por toda la Cámara de Secretarios y Subsecretarios, pues espero que contemplen las medidas de protección, las medidas de impacto que se tendrá a futuro. Porque algo sí les puedo decir. A partir de este momento de nuestra historia, puedo asegurar que el COVID
va a pertenecer o va a ser parte de los padecimientos básicos que se va a tener en las instituciones de salud. Gracias, doctor. Y nos hace una pregunta con el nombre Mickey en el Facebook Live. Me parece una pregunta sumamente pertinente. Y nos dice así: soy docente de educación primaria y mi preocupación es el regreso a clases presenciales sin garantías y medidas adecuadas de higiene. Creo que aún no estamos preparados para esto. ¿Cuál es su opinión, doctor? Yo creo que ese es un tema que a todos nos atañe y quisiéramos saber su visión conforme a su expertise. Muchas gracias, doctor. Concuerdo con usted y de hecho, en relación a la pregunta anterior, pues epidemiológicamente se espera una segunda oleada que inclusive pudiese ser más fuerte. Entonces, cada uno de los estados será el responsable de la salud de su población y por ello cada uno de los estados determinará en qué tiempo se realizará el regreso a clases. No obstante, profesor, yo consideraría que las medidas de distanciamiento social, las medidas de protección buconasal, la higiene de manos y la detección de síntomas respiratorios serán ahora el punto cardinal para poder considerar el regreso práctico, el regreso ya directo de los alumnos a clase. Pues, doctor Saavedra, agradecemos de antemano el tiempo que nos ha permitido compartir con usted, con la ponencia, la información que nos ha dado y sobre todo que ha generado una inquietud muy grande en nuestra comunidad, en las personas que también se han acercado al Centro de Posgrados del Estado de México a conocer este ciclo de conferencias y a saber cuál es la manera en que en esta institución se piensa, se actúa y se ejecuta para la mejoría de los profesionales, no solamente de la salud, sino también en el ámbito de la educación y también en el ámbito de la seguridad nacional. Agradecemos de antemano, doctor Saavedra, su ponencia. Estamos seguros de que no será la última que tengamos la posibilidad de escuchar y estamos pendientes de nuevas opciones y nuevas actividades pronto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por el tiempo, gracias al Centro de Estudios de Posgrado por permitirme crear controversia y recordar, mantener la sana distancia, mantener la protección buconasal correspondiente a cada nivel de atención o inclusive social y sí hacer la invitación a todo personal que se encuentre laborando en las instituciones de salud, el continuar preparándose o el adquirir mayor conocimiento no puede ser más que el más grande tesoro del cual podemos adquirir. Bien lo dice los dichos populares, no hay, solamente es pobre aquel que no posee conocimiento. Muchas gracias. Agradecemos, doctor, nuevamente la participación y los invitamos el día de mañana a la siguiente ponencia que estará a cargo del doctor Rafael Castello Raful con el tema Estrategias empresariales en época de crisis, el día de mañana a las 6 de la tarde. Les llegará una invitación como el día de hoy les ha llegado a través de su correo electrónico para poderse incorporar a través de la plataforma Zoom o a través del Facebook Live. Muchas gracias y a nombre del rector de la institución, el doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez, el vicerrector, el doctor Juan Bosco Villaseñor Córdoba, así como el asesor del área de rectoría, el doctor Rafael Castello, su servidor Jorge Saldívar Vázquez, director general del Centro de Posgrados del Estado de México, les agradece la atención, les agradece su compromiso con seguirse profesionalizando y siendo parte de este excelente ciclo de conferencias. Muy buenas noches y hasta mañana.
Buenas noches.